Muy buenas noches, apreciable audiencia. Es un gusto saludarles. Bienvenidos a Relatos sin Límites. Les saluda su amigo Richard Tolfi. Esto es común en las áreas de trabajo y sobre todo en los turnos de la noche, cuando crees estar solo y estás más acompañado que nunca. Iniciamos. Esta historia nos llega desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Una ciudad creciente y es hogar del mundo debido a la cantidad de migrantes que cruzan por esta ciudad. Y uno de sus atractivos más importantes desde mi punto de vista es el clima. Tiene un clima muy agradable durante todo el año. En el turno de la tarde la empresa tenía muchos trabajadores en ese horario. Tenían una hora de descanso, salían a las 9 y regresaban a las 10 de la noche, y de ahí continuaban trabajando hasta las 2 de la mañana. Nos dice Antonio que empezaron a tener problemas con uno de los productos, y él era el encargado de investigar qué estaba pasando. Debido a esto, él empezó a quedarse más tarde. Él normalmente se va más tarde de su hora de salida, si la situación así lo requiere. Era la forma de trabajar de Antonio. El horario de Antonio estaba en el turno de la tarde. Entraba a las 5 de la tarde y salía a las 2 de la mañana. En uno de esos días, Antonio se quedó después de su horario normal de labores. Sus compañeros salieron todos a las 2 de la mañana. Antonio se quedó solo, realizando pruebas al producto. Cabe mencionar que habían 2 guardias en caseta y la persona de mantenimiento que se encontraba hasta el fondo de la empresa. Como a las 3 de la mañana pasa el guardia por la estación de trabajo de Antonio y le comenta: nos avisa si ves algo extraño. Yo voy a estar dando rondines en la fábrica y mi otro compañero estará en caseta. Solo acuérdate que somos 4 personas en la planta. Para Antonio ese comentario se le hizo extraño. Pensó que era por si alguien entra a robar. Nos dice Antonio que la nave industrial es muy grande y no puede ver más allá de unos 10 metros debido a que hay muchas estaciones de trabajo y aparte se apagan las luces que no se están usando. Está en completa oscuridad. Antonio continúa realizando pruebas al producto. Repentinamente escucha un desarmador eléctrico. Dice que se levantó, miró por todos lados, pero no veía nada. Todo era oscuridad. Antonio nos comenta que pensó que alguien más se había quedado a trabajar en una de las líneas de producción. Él continuó trabajando y decidió irse a las 5 de la mañana. Se despide del guardia, pero antes de irse Antonio le pregunta al guardia: jefe, ¿sabe si alguien más se quedó tiempo extra? Le dice el guardia: nadie, joven, solo usted. ¿Por qué la pregunta? Escuché el sonido de un desarmador eléctrico. Pensé que alguien más se había quedado ensamblando. Le dice el guardia: bueno, para la otra, si vuelve a escuchar algún ruido, avísenos. No vaya a revisar por su seguridad. Puede ser que alguien esté entrando a robar. Antonio le dice al guardia: gracias por la recomendación, jefe. Hasta luego. Se retira Antonio a su casa. Pero Antonio se quedó intrigado. Se acostó y estuvo pensando que él estaba seguro que alguien más estaba trabajando y el técnico de mantenimiento no era, porque el área de mantenimiento está más alejado. Al siguiente día entró a trabajar y comentó con sus compañeros lo sucedido. Se rieron un rato porque para sus amigos no era creíble eso que les contó.
y una persona le dice: solo pregúntate, ¿por qué nadie más se queda tiempo extra? Hay muchos ingenieros en la planta y también hay muchos problemas. Y la persona se retiró sin decir más. Llegó la hora de la salida de los trabajadores, a las 2 de la mañana. Antonio pasa al comedor, se toma un café, se relaja un poco para tener energía y continuar con su investigación. Termina su taza de café y se va a su estación de trabajo y comienza a trabajar. Como a la hora, le dan ganas de ir al baño. Antonio tenía que pasar por un pasillo muy largo y oscuro. De solo pensarlo ya sentía algo de ñáñaras o miedo. Se paró de su asiento y tomó valor para dirigirse al baño. Empezó a caminar y nos comenta Antonio que solo se escuchaba sus pasos y hasta su respiración se oía del silencio que reinaba en ese pasillo. Llega al baño y entra al cubículo de la taza y se sienta. De repente ve unos pies pasar por debajo de la puerta. Se asustó momentáneamente y él se imagina: ya sé, ha de ser el de mantenimiento o un guardia. Pasan unos 2 minutos. Se dice entre sí mismo: esto ya valió Mauser. Está todo en silencio. Y esto a él le hace estremecerse. Él tenía la esperanza que la persona estuviera en el baño de al lado. Se apresuró a hacer sus necesidades, se sale de las mamparas y gira hacia su derecha para ver el otro baño. Y ve que la puerta de a un lado está abierta y no hay nadie. Dice Antonio: ¡a su máquina! No hay nadie. Ya el miedo que traía se le intensificó. Comenta: ahora tengo que cruzar el hinche pasillo. Más triste. Antonio piensa que a lo mejor se estaba sugestionando de más y todo es pura imaginación. Se dice él: me voy a lavar las manos tranquilamente y termino el trabajo que tengo y aquí no ha pasado nada. Dice: como no me ve nadie, pues me puedo ir corriendo. Pasó una media hora y el guardia le pregunta: ¿cómo va, joven? ¿Tiene mucho trabajo? Responde Antonio: sí, espero terminarlo pronto. Le dice el guardia: ¿qué tiene? Lo veo como alterado o asustado. Es que ahorita que fui al baño, vi claramente que entró alguien al baño. Vi sus pies, pero no vi a la hora que salió. Y eso me asustó mucho, pero creo que fue el técnico de mantenimiento, o me estoy imaginando cosas. Sí, lo vimos por el monitor que pasó corriendo. Qué bueno que me dice eso, pero le comento que el técnico de mantenimiento tiene baño en su área de trabajo, por eso no lo vas a ver por aquí. Antonio se retiró a su casa. Al siguiente día se fue a correr por la playa, a disfrutar del aire fresco que ofrecía el mar en ese momento. Ya por la tarde salió a tomar un café con sus amigos, pero ya no habló nada del tema. Quería olvidar lo que había pasado. Pasó una semana y todo estaba tranquilo. Antonio había resuelto el problema que estaba analizando. Pensó que a lo mejor era el desvelo que le estaba afectando.
Estuvo saliendo en su horario normal, que eran a las 2 de la mañana. Como a las 2 semanas, se vuelve a quedar más tarde. Sus compañeros salen de su turno y él continúa trabajando. De repente, escucha el sonido de unas zapatillas por el pasillo y él voltea hacia el pasillo y ve que una joven se va acercando. Nos comenta Antonio que la joven vestía con ropa casual. Parecía que trabajaba en las oficinas de la empresa. En ese momento él pensó que era una compañera de trabajo que estaba en las oficinas de contabilidad o recursos humanos. La joven le pregunta: disculpe Antonio, ¿sabe dónde están los baños? Antonio le dice: sí compañera, se sigue derecho el pasillo y a mano izquierda se encuentran los baños de mujeres. Antonio, curioso, le pregunta a la joven: ¿usted trabaja en oficinas? Y ella le contesta: sí, ya tengo muchos años aquí, siempre estoy en las noches, tengo un trabajo pendiente que entregar. Te he visto cuando te quedas trabajando y la otra vez te asustaste con el sonido del desarmador, sonrió la joven. Para este momento, Antonio ya se sentía helado de miedo. Él no sabía si con lo que estaba hablando era una persona real. Ella le dice: después te veo, tengo que irme, se me hace tarde. Y sin decir más, se retiró. Antonio le dice: ve derecho, aquí te veo. Antonio le siguió con la mirada, pero él nos comenta que de repente apareció una bruma o una nube de humo y se desvaneció a medio pasillo. En ese momento, él se quedó sin movimiento. Él pensaba: solo esto me faltaba, Dios mío, me tengo que ir. Por otro lado, en caseta, estaban viendo que Antonio se movía, como platicando con alguien, y después se quedó inmóvil a mitad del pasillo. Dice uno de los guardias: voy a ver qué tiene el muchacho, está algo extraño, creo que el desvelo ya le está afectando. Llegó el guardia y le pregunta: joven, ¿se encuentra bien? Con mucho miedo Antonio le dice: sí, estoy bien, ya me voy a mi casa. Y repetía: ya me voy a mi casa, ya me voy a mi casa, ya me voy a mi casa. Entonces el guardia entendió que él estaba en un estado inconveniente, como de delirio por un susto. El guardia lo comenzó a tranquilizar y le dice: ahorita lo llevamos a su casa, joven, ¿o prefiere que alguien venga por usted? Antonio volvió en sí y empieza a narrarle lo que le sucedió. No me va a creer lo que vi. Antonio le cuenta todo sobre la muchacha y el guardia le dice: con razón vimos por cámara como que platicaba con alguien y después se quedó estático. Mira, joven, no te quería comentar para no inducirte miedo, pero aquí hay seres que habitan y no descansan. Si crees no poder vivir con esto, pide que se queden más personas contigo. Esto no es de valientes. Esto es de aceptar que hay una vida paralela a la nuestra. Fue muy fuerte la impresión que se llevó nuestro amigo Antonio, que al siguiente día pidió su renuncia. Él nos comenta que se encuentra bien en su nuevo trabajo y nos dice que no volverá a trabajar en la noche. Esta fue la historia de nuestro amigo Antonio y le mandamos saludos y un abrazo hasta Tijuana. Espero que les haya gustado esta historia
Nos vemos en otra transmisión de Relatos sin Límites. Buenas noches, saludos donde sea que estén.